Mira, déjame decirte una cosa. Cuando nadie cree en ti, ese es el mejor momento para que lo hagas tú mismo, tú misma. Así que cuando alguien te diga que no vales, que tu momento ha pasado, o que eso que tanto anhelas, que es lo que realmente desea tu corazón, no lleva tu nombre, lo que tienes que hacer es levantar la cabeza y sonreír. ¿Por qué? Porque para poner límites a tu vida, a tus sueños, a tus motivaciones, ya estás tú o la propia realidad. De hecho, pocos son los que realmente necesitan ayuda en esto. Cada vez que alguien dude de ti, cada vez que alguien te ponga una traba, sonríe. Hacerlo te dará confianza, te dará una brújula, una dirección mucho más estable y sobre la que tienes muchísimo más control. Piensa que todos y cada uno de nosotros durante la mayor parte de nuestra vida estamos mucho tiempo intentando convencer a los demás de que somos válidos, de que somos suficientes, de que podemos lograr todo aquello que nos estamos proponiendo. Pero pocos somos los que dejamos que esos miedos pasen a un lado y tomamos acción. Y damos el primer paso hacia una nueva vida y a cumplir sueños que todos tenemos. Todos éramos niños con sueños hasta que la sociedad, nuestros vínculos externos, personas cercanas nos han roto esos sueños. A veces hay que alejar a esas personas. A veces hay que hacerlo. A veces tenemos que acercarnos a beber agua en la charca de los leones, como decía mi abuelo. Solo así tendremos una oportunidad. La de adiestrar el miedo y limitar la influencia que tiene sobre nuestra vida. En este sentido, la inseguridad es una muy mala compañera, la peor que posiblemente puedes desarrollar en tu vida, porque te va a acompañar, te va a frenar y te va a limitar siempre. Quien opta por quedarse en el refugio, por quedarse escondido, por no moverse, jamás disfrutará de esas vistas desde lo más alto de la montaña. Y quiero que sepas una cosa, desde lo más alto de la montaña es donde todas las posibilidades del infinito se encienden delante de tus ojos. Por lo tanto, al final, la decisión de dar el salto, la decisión de cambiar nuestra vida empieza en ti, empieza en mí, empieza a todos y cada uno de nosotros. Atrévete a ser valiente hoy y confía en que cuando extiendas tus alas, volarás. Esta es una de las citas que más me gusta de María de Muz. Qué gran verdad, ¿no? No tienes que poner la confianza de quién eres, de lo que haces en los demás, la tienes que poner en ti mismo, en tus propias capacidades. Fue Abraham Maslow, que si no te suena, Abraham Maslow es el famoso investigador que creó la pirámide de necesidades humanas de Maslow, esa pirámide que nos dice que una vez cubrimos las necesidades de los niveles inferiores, pasamos al siguiente nivel, siendo la necesidades fisiológicas en la base, es decir, comer, beber, dormir, reproducirnos, necesidades fisiológicas para vivir, incluso reproducirnos no entra dentro de ellas. La siguiente escalón, una vez tengo las fisiológicas cubiertas, sería la necesidad de pertenencia, de seguridad, de sentir que estoy en un sitio que garantiza mi supervivencia, que estoy bien, que estoy en un lugar seguro. Esta sería la segunda. La tercera, que me he avanzado antes, es la necesidad de pertenencia, de sentir que formo parte de un grupo. Estas serían las tres más básicas y las tres más importantes. ¿Por qué te explico estas y no voy más a fondo? Porque muchas veces esa necesidad de pertenencia es la que nos hace que nos pongamos límites, que nos callemos las cosas, que no alcancemos nuestro potencial, porque la sociedad, porque las personas de nuestro entorno no nos aceptan tal y como somos o no aceptan esos sueños, nos limitan, y esa necesidad de pertenencia hace que los abandonemos simplemente por pertenecer, ¿no? Entonces fue Abraham Maslow que nos dijo que al final todo ser humano llega al mundo, ojo con esto, con un potencial casi ilimitado para autodesarrollarse. Es decir, todos nacemos con un potencial que no tiene límites, que no sabemos hasta dónde vamos a poder llegar, tú, yo y todos.
Los seres humanos no tienen límites para alcanzar esa cúspide de necesidades donde podríamos decir que se contienen los objetivos más elevados de la felicidad y el bienestar. Esos niveles en los que sentimos la plenitud, el bienestar real. Ahora bien, por curioso que resulte, no todo el mundo, de hecho me atrevería a decir que es un mínimo porcentaje de personas que logran culminar esta cima. A pesar de que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad para poder lograrlo. Todos tenemos la capacidad de llegar a la cima. ¿Por qué hay algunos que llegan y otros no? ¿Cuál es la razón? Piensa que en uno u otro momento todos damos con esa persona, esa situación, esa norma social que está dispuesta a lastrar nuestro crecimiento personal. De hecho, si te paras a pensarlo en tu propia vida, te invito a que reflexiones al respecto, lo puedes encontrar en muchísimos escenarios, ¿no? La mayoría de veces sin avisar, como por ejemplo, y puede que alguno de estos resuene contigo, puede aparecer en forma de familiares cercanos, de amigos, de profesores, de compañeros de trabajo, algún jefe que otro, por ahí en medio. Te estoy hablando de esa figura o esas figuras que no hacen otra cosa que cortarnos esas alas de las que hablaba María Meredith y que nos convencen de manera directa o indirecta, no estoy hablando de una intencionalidad, pero nos acaban convenciendo de que no valemos. Repito, no estoy hablando de un tema de intenciones, estoy hablando de unos sucesos, estoy hablando que en muchas ocasiones las personas más cercanas son las que de manera indirecta nos acaban lastrando la mayoría de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones y de nuestros objetivos. Maslow habló de un complejo, el complejo de Jonás, o lo que se entendería mucho mejor y es el momento en el que dejamos de creer en nosotros mismos, el momento en el que tú has dejado que todo eso que tienes, que todas esas capacidades, que todas esas habilidades, que todo ese potencial ilimitado con el que has nacido, desaparezca. Imagina que de pequeño tenías asma y ya desde una edad muy temprana te convencieron de que, por ejemplo, eso del deporte no era bueno para ti. Quizá fútbol, karate, tenis, a mí personalmente las artes marciales siempre me han encantado. No, eso mejor que no. Mejor algo tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes asma. Mejor elige el ajedrez o el dibujo, actividades más tranquilitas que no te van a poner en ningún tipo de riesgo. Más tarde, cuando estabas en la escuela, le comentaste a tu profesor que querías ser astronauta. Como todos los niños tenemos esas ilusiones, ¿no? Y él te miró con una de mezcla entre sorna, un poco ironía. Pero si tú no vales para las ciencias, si a ti no se te dan bien los números. Te lo dijo mientras le escapaba una sonrisilla, ¿no? Mejor tira por letras, porque tú eres más de letras. Ya no deporte, ya no ciencias. Pasamos unos años más tarde, en la universidad. Estás en la universidad estudiando geografía e historia porque tenías que ser más de letra. Y decides ser escritor o escritora. Tardas un año en dar forma a una original novela de ciencia ficción, porque siempre te ha gustado mucho la ciencia ficción, con ciertos tintes distópicos y, ¿por qué no decirlo? Y en esto me encanta ser partidario con un gran sentido del humor. Ahora bien, vas todo ilusionado con tu libro, se lo presentas a una editorial y esa editorial ni siquiera te responde. O si te responde con el típico mensaje estandarizado para todo el mundo, que es un rechazo un poco elegante, pero no deja de ser un rechazo. Tu manuscrito, tu texto, tu borrador es uno más entre miles de diferentes. A lo cual, para rematar la jugada, tu familia y tus amigos te sugieren que lo mejor es que lo olvides. ¿Y qué te dicen? Y esto, me ha pasado, que te centres en una oposición y obtengas una plaza para ser profesor de secundaria. Imagínate la vida de esa persona.
Un profesor de 30 y pico, 40 años, que un día soñó con ser deportista de élite, más tarde soñó con ser astronauta y después soñó con ser escritor. Imagínate, 3 sueños rotos en un momento. Entonces, ¿qué hacer cuando nadie cree en ti? El propio Maslow escribió un libro, bueno, uno de tantos, muy interesante sobre este mismo tema. Es un libro bastante bueno, es denso, está en inglés y se titula The Further Reaches of the Human Nature. En él, lo que Maslow nos venía a explicar un poco, aprovechando todas las teorías que él había expuesto sobre las necesidades, es que a pesar de que la mayoría de nosotros tenemos, ya no diría, quizá la palabra ilimitado suena muy grande, ¿no? Pero todos nosotros tenemos un notable potencial para autorrealizarnos, es decir, para sentir que nuestra vida que satisfacemos nuestra vida. No siempre lo estamos aprovechando. ¿Qué hacemos? La mayoría. Nos limitamos a fantasear sobre lo que podríamos hacer, sobre lo que podríamos conseguir, lo grande que podríamos llegar, la cantidad de cosas que podríamos hacer, ¿no? Buah, es que yo podría hacer esto, podría hacer lo otro, me encantaría hacer esto, me encantaría hacer lo otro. Pero ¿qué pasa? No ponemos los medios y las condiciones psicológicas para poder lograrlo. Nos limitamos, nos hacemos la zancadilla y dejamos que estos sueños, una vez más, caigan en saco roto. Nos dejamos condicionar por las opiniones ajenas y optamos ¿por qué? Optamos por instalarlos en una zona que estarás harto y harta de escuchar en miles de vídeos, en la famosa zona de confort. A esta realidad la llamó Maslow el complejo de Jonás, el cual describe a todas aquellas personas, que quizá puede ser tu caso o no, pero lo entenderás muy rápidamente. Define a todas esas personas que, siendo conscientes de sus capacidades y de sus competencias, no se atreven a desarrollarlas por efecto de 2 factores que son los más determinantes en una vida plena: el efecto del miedo y el efecto de la inseguridad. Sabes que tienes un potencial casi ilimitado, pero por miedo e inseguridad no lo desarrollas. Ahora bien, cuando nadie cree en ti, ¿qué puedes hacer? ¿Hay algo que podamos hacer para ganar esa confianza, para creer en nosotros mismos? Mira, lo primero que tienes que hacer es asumir, hay que asumirlo. Siempre habrá una o varias personas que van a aparecer en tu vida, tarde o temprano, para decirte que no vales, que no sabes, o aún peor, puede que esa persona seas tú. Puede que esa persona que no consigue dar forma a ese sueño, que se corta las alas, eres tú mismo. Ahora bien, esto es una cuestión de lógica, ¿vale? Cuando nadie cree en ti, solo queda una opción, la más lógica y la más plausible: que tú sí creas en ti y demuestres que estaban en un error. Lo que diríamos en un lenguaje más coloquial y que nos sienta a todos muy bien cuando lo hacemos es callar la boca a los demás, demostrarte a ti mismo y a los demás que estabais equivocados, que podías conseguirlo. Ahora bien, pequeño disclaimer, como se suele decir, ese giro no es ni fácil ni rápido, exige un gran trabajo interior, el cual, a modo de avanzarte un poquito y darte un poquito de tips para empezar a hacer ese cambio, se basa en 3 dimensiones principales. Y en esta parte final del vídeo te voy a explicar y vamos a reflexionar un poquito sobre esas 3 dimensiones, y en concreto la tercera me parece muy interesante y posiblemente la más potente. La primera dimensión que debes tener en cuenta, que seguramente es la más importante, es que debes dejar de ser tú mismo, tú misma. Tienes que empezar a ser quien deseas ser. Repito, tienes que dejar de ser tú, tienes que empezar a ser la persona que quieres llegar a ser. Nos hemos acostumbrado en exceso a escuchar eso de tienes que aprender a ser tú mismo, tienes que aceptarte a ti mismo, tienes que ser tú. Mira, la única manera de lograr ser quien eres es dar un paso más allá y darle un giro de tuerca, afinar un poquito más esta idea. Si te limitas a ser tú mismo, tú misma, si nos limitamos a ser nosotros mismos,
es posible que caigamos en un gran problema. Es posible que cronifiquemos dimensiones que no nos benefician en nada. ¿Qué pasa? Que si en tu yo actual existen cosas o están instaladas cosas como el miedo, la inseguridad, la necesidad de aprobación, ¿crees que fácilmente vas a alcanzar tus metas? No, iba a hacer una reflexión, pero no, sinceramente no. Es imposible que alcances tus metas si eso forma parte de ti, de tu vida. Lo ideal es clarificar dos cosas: ¿qué quieres y quién deseas ser? Y todo esto siempre es un viaje que empieza de dentro hacia afuera. Debes promover una transformación interior, una fuerza interior con la que vas a unar nuevas fuerzas, nuevas valentías, nuevos compromisos, nuevos valores. ¿Para qué? Para lograr creer de forma totalmente inquebrantable y plena en ti mismo. Debes cambiar y debes tener muy claro qué quieres ser y quién quieres ser, qué quieres conseguir y quién quieres ser, en qué persona te tienes que convertir para lograr eso. La segunda dimensión es dar un salto de fe entre la vida que tienes y la que deseas. Todo en el universo, toda la naturaleza tiene un coste. Todo lo que haces, el hecho de que tú estés viendo este vídeo ahora implica que no estás haciendo otra cosa, ¿no? Todo salto requiere un impulso y todo impulso dispone de fuerza suficiente, voluntad, motivación y optimismo. Y si me conoces, más que motivación te diría disciplina. Así que no hay otra. Cuando nadie cree en ti y en tus posibilidades, lo último que debes permitir es que las personas que no creen en ti te contagien dos cosas: el derrotismo y la negatividad. Debes alejarte, que no te contagien, es la peor de las enfermedades, ¿vale? Por lo tanto, tienes que crear un plan de ruta, ¿vale? Diseña en tu mente un plan y llénalo de dos cosas, las más importantes, justamente lo contrario de lo que te tienes que alejar. Llénalo de positividad y de determinación. Solamente con estos dos ingredientes se pueden dar los saltos más altos. Mira, cuando nadie cree en ti, solo hay un camino más. Solo hay un camino posible. Uno nada más. Ser más fuerte y optimista que nunca. No hay otro camino. Si no, le darás la razón a todas esas personas que no han creído en ti. Y la tercera, la más importante. Si hay algunas personas que no creen en ti, alguien lo hará. Y esto es como wow. ¿Qué te hace pensar que no? Si hay personas que no creen en ti, habrán otras que sí que creerán en ti. Al final, alcanzar una meta requiere sin duda que seamos capaces de confiar en nosotros mismos. Ahora bien, y no quiero compartir un mensaje excesivamente positivo, todos y cada uno de nosotros, tú, yo y todos, vivimos en escenarios sociales. Y por lo tanto, conquistar un objetivo y alcanzar el éxito rara vez, o muy rara vez, en contadas ocasiones, es algo que puedas hacer en solitario por ti mismo o por ti misma, ¿no? Al final somos seres sociales, vivimos en sociedad, el éxito o el fracaso conlleva muchas variables y somos seres sociales, no lo podemos obviar, esto es una realidad, ¿no? Al final, un triunfo, para que se sienta bien, necesita reconocimiento, un ascenso o un premio. ¿Y esto qué implica? Implica que para ese reconocimiento no es algo que, aparte de dártelo tú, es algo que te lo tienen que dar terceras personas. Es decir, tienen que haber personas que tienen la capacidad de reconocer tu propia valía. Por lo tanto, y lo que le diría a ese profesor que abandonó la idea de ser deportista de élite, de ser astronauta, de ser escritor, no te dejes avasallar por esas primeras negativas. No bajes la cabeza, no agaches la cabeza ante quien en un momento dado, ante esa persona, ¿vale? Nunca agaches la cabeza ante ese profesor, ese jefe, ese familiar que duda de ti, que incluso hace broma o está ironizando con tus ideas. Al fin y al cabo, y esto es algo que dirían los grandes genios de la historia, los grandes logros nunca han tenido inicios fáciles. Piensa
que en algún momento, estoy absolutamente seguro, aparecerán las personas idóneas. Esas personas que son mágicas, esas personas que sí que saben ver el diamante en bruto que hay en ti, que saben apreciar e intuir las capacidades y valías que albergas en tu interior, porque todos y cada uno de nosotros somos únicos, somos irrepetibles. Por lo tanto, confía en ti mismo y verás cómo tarde o temprano alguien lo hará. Para concluir, vale la pena recordar una cosa muy importante, que no quiero que se te olvide, ¿no? Un acertado razonamiento que nos dice de que lo contrario a la valentía no es el miedo o la cobardía, es la conformidad. Ese es precisamente el problema, ¿no? Lo habrás escuchado en miles y ahora más, que está de moda todavía más, la peligrosa zona de confort. Ese es precisamente el auténtico problema. Conformarnos con lo que ya tenemos, e incluso para proteger esa comodidad, esa conformidad, dar por válidos comentarios que otros nos hacen. Es decir, no te quedes con los comentarios de personas ajenas, no des por válidos los comentarios de personas que no hacen otra cosa que limitarte, que no hacen otra cosa que dañarte. ¿Vale? Empieza desde hoy a dudar de esas personas que apagan tus sueños, de esas personas que te dicen que bajes de la luna o que dejes de insistir en cosas que a ti te hacen ilusión. ¿Vale? Ninguna meta, ninguna, es ridícula si lleva un tiempo rondando tu mente y lleva tiempo haciendo latir tu corazón. Como mínimo, date el permiso de prestarle atención, de dudar de esas personas que no confían en ti. Debemos desafiar el miedo y vencer el conformismo. ¿Para qué? Para que tú mismo, para que tú misma puedas alcanzar tus propias cimas. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, te agradecería que lo apoyes con un like, que lo compartas con todas aquellas personas que sientas que necesitan escuchar estas palabras. Te agradezco una vez más que has llegado hasta aquí. Suscríbete para no perderte nada. Nos vemos muy pronto en nuevos vídeos. Te mando un fuerte abrazo.